Pues mira, como te contaba, estoy en una campaña que sacamos de ellos servicios, que estamos dentro de la red de normación lingüística, y una campaña de medio ambiente, porque muchas veces la gente pregunta, ¿qué hay una campaña de lengua asturiana? Y digo, vamos a ver, y una campaña de medio ambiente, fecha en lengua asturiana o en asturiano, como podría estar en inglés, como podría estar en castellano. Pero entendemos que el asturiano no tiene que ser nada más que para presentar libros o para actuaciones culturales, sino en todos los ámbitos. Pues métete en el ámbito de lo que es el medio ambiente, como es comercio, como es hostelería, etc. Y son campañas específicas en las que sí es cierto que se aprovecha lo que es el impacto que pueden tener pues para una normalización social de la lengua. Eso es lo que es las campañas que sacamos. Son campañas de normalización social del asturiano, pero campañas que entendemos que tienen que tener un carácter transversal para llevar al asturiano a los ámbitos que son todos normales en la vida. Pues el asturiano ya es tan normal en las campañas como puede ser cualquier otra lengua. Y eso es lo que nosotros entendemos por ello. Son campañas que intentamos sacar siempre para que la gente les use, por eso la intención es sacarla a través de un medio como puede ser el periódico nuestro del Faro, para que pueda llegar al mayor número de gente posible, de la misma manera que las campañas de hostelería se reparten personalmente entre hosteleros y hosteleres, de la misma manera que las campañas del comercio se reparten los comercios, para que la gente les vea. La campaña lo que el cartel informativo, que de mano lo que se hizo fue un cartel informativo donde también se pudiera saber dónde se podía recoger este material. En este caso y tal, decímoslo en blanco porque si se podía recoger en el servicio, si lo debemos meter en algún tipo de establecimiento, etc. Entonces, esta es una campaña que está fecha también con otros servicios de normalización lingüística, que son, en este caso, bueno, Siero, Chena, unos cuantos. Y entonces, la intención mía y de muchos compañeros era que el material se recogiera en la oficina para dar también a conocer más la oficina y que la gente viniere. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces acaba quedándote el material aquí. Entonces yo no quiero que quede el material, yo lo que quiero es que salga. Entonces pensóse la posibilidad de que en la próxima edición del Faro, el periódico que tenemos para acá, que se pudiera repartir y dar un detalle a cada ciudadano y ciudadana, bien sea una bolsina de estes, que representen lo que es cada contenedor, y después tenemos lo que son les asiendes. Porque las bolsas no es para residuos, para la compra, ¿no? Son de compra, son de residuos. No, esto pues usar, no, de residuos no. Esto es para que la gente simplemente pueda usar la bolsa, pues qué sé yo, cuando vas a la merca, cuando vas a cualquier sitio, que la uses y que se vea un poquillín de información, lo que es la información mínima. Después, la asienda consiste en tres apartados distintos, también de los 3 contenedores, donde la gente puede apuntar las notas que ellos apetezca, y después al final hay unos consejos medioambientales, sobre el CO2, sobre aforrar luz y energía para el coche, para el agua, qué tienes que hacer para mercar de manera tal que merques productos que no generen muchos productos que no sean reciclables, etc. Esto es la asienda. Y después para los niños saquemos unos roscos, que son estos, que son unos roscos en los que ellos encamentamos que encuriosen el mundo. Ellos tienen que recortarlo, y entonces lo que tienen que hacer, y una vez que está abierto el rosco, tienen que saber dónde colocar de ellos productos, pues dónde va, qué sé, un tetrabric, dónde va una botella de vidrio, etc. Y tienen aquí también lo que es un consejo o una manualidad, que es hacer con un tetrabric de leche, o de lo que fuere, hacer una carteruca. Entonces, dentro de los 50.000 consejos que se ellos puede dar. El caso es que el material físico sale muy poco. Lo que yo intento con el PDF que tengo, todos los años, este año, aprovechando que el 5 de este mes fue el Día Mundial del Medio Ambiente, pues lo que hice fue mandarlo a las escuelas y a los institutos, un PDF para que los maestros y las maestras lo pudieran imprimir y trabajar con los niños. Eso es la campaña de este año de medio ambiente, que viene a complementar la que saquemos el año pasado, que era también una bolsa de la merca, que es esta, de Reduce, Reutiliza, Recicla, que es una bolsa que si la pliegues queda una carteruca. Y la verdad es que es muy mañosa. Entonces, prestosa. Y es muy prestosa.
Entonces, ¿por qué la campaña RQR? Porque como el año pasado ya era, ¿tú qué fais para cuidar el mundo? Reduz, reutiliza y recicla. Volvemos, RQR a existir con les R's del reciclaje. Pero esta vez echándolle una mano al mundo que yo creo que lo necesita, ¿eh? La xente dime que son campañas muy prestosas. La verdad es que sí. Creo que la xente muchas veces no está bien, no sé si es bien formada, no llegan a llegar porque los carteles la xente velos. Pero no saben que realmente esta campaña, o sea, pese a que está bien reflejada en el cartel, y un material que lleva a ellos. Y a mí me hace mucha gracia porque cuando ellos das este material, ellos siempre te preguntan, bueno, ¿cuánto cuesta? Dice, no, vamos a ver, costar no cuesta nada, son campañas que se saquen a través de una subvención y que lleva a vosotros y para vosotros. La cosa es que les uséis, que sea un material práctico, que tú veas una bolsa, que además de poder llevar cosas en ellas, que te den una información que huella, un guaño, y es bien útil y prestosa. Y una campaña que vamos a intentar todos los años sacar una campañuca que te orienta siempre al medio ambiente. Por ejemplo, para el año que entra, tenemos pensado, si se puede hacer, sacar una campaña para la limpieza y el encurioamiento de las playas. Unos folletinos, unos paneles informando de cómo la xente puede tener las otras playas limpias. Y es buena pena que la gente solamente se dé cuenta que las playas no están en unas condiciones afalladices cuando llega el verano y tienes que bañarte. Pero yo siempre lo que digo, a mí en mi casa no me gusta ver a puerca y yo encollo sola. Pues hago exactamente lo mismo fuera de mi casa, porque el mundo al fin y al cabo es la casa de todos nosotros y nosotros. Una campaña prestosa que los vecinos tienen que gastarla, usarla y luego reciclarla. Exactamente. Porque si te doy el material o si recibes un material y después no eres capaz a reciclar, yo creo que la información ya la tienes. Ya depende de la buena voluntad tuya el que lo faigas o que no lo faigas. Y aparte de eso, son materiales que se pensaron precisamente para que se usaran. No que se colocaran en la mesita de casa y que después quedara empapado o incluso que se tiraren. Son materiales para que la xente les use. La pena ya no poder contar con una cantidad mucho más amplia para poder repartir a todos y todos, pero mira, este es un buen momento, oye, para encamentar a la xente que si tienen más ideas sobre campañas de reciclaje, de medio ambiente, pues que trasladen todas esas ideas a la oficina del Servicio de Normación Lingüística, porque son ideas que nos vienen muy bien para sacar nuevas campañas. Que la xente nos diga realmente qué es lo que se necesita para que estas campañas sean útiles para todos y para todos. Porque muchas veces nuestra cabeza intenta pensar en campañas que después la xente dice, bueno, pues yo esto realmente no lo uso. Pues oye, para eso estamos, para recibir consejos, ideas de la xente de fuera y como os diga, pues mira, yo cada vez que voy a mercar, pues siempre echo mano de y no tengo, y entonces ahí podemos meter mano nosotros.